Hoy vamos a empezar con un tema nuevo y como introducción a este tema nuevo vamos a empezar con el análisis de una función que parece muy sencilla. La función es 1 sobre x, pero que esconde sus complicaciones y que nos va a servir como introducción al tema que queremos ver en realidad. Y ya desde el principio esta función tiene algunos problemitas con respecto a las anteriores que estuvimos analizando. Por empezar, como siempre, empezamos por el dominio, y ya en el dominio pasa algo, ¿no? Porque el dominio de esta función no pueden ser todos los reales, porque, como ya sabemos, en nuestro curso está prohibido, tiene prohibido varias cosas. Tiene prohibido fumar en las aulas, tiene prohibido otro tipo de cosas, pero también lo máximo prohibido es dividir por cero. No se puede dividir por cero. Entonces, este número puede ser cualquier cosa, excepto 0. O sea que el dominio es todos los reales excepto el 0. O sea que el dominio va desde menos infinito hasta 0, no incluidos, y desde 0 hasta más infinito. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que x puede valer cualquier cosa menos 0, el resultado de esto dividido esto siempre me va a dar un número distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el resultado de esto sobre esto me va a dar siempre un número distinto de 0. Bueno, entre otras cosas significa que esta función no va a tener raíces. Es decir, esta función nunca va a valer 0. O sea que raíces no hay. ¿Está bien? Y como x no puede valer 0, tampoco hay ordenada al origen. Ordenada al origen no hay. ¿Está bien? Estas dos cosas no hace falta analizarlas ahora, pero es para sacárnoslas de encima, ¿no? Ordenada al origen era lo que valía la función cuando x vale 0. Pero justamente x no puede valer 0. Y raíz era el valor de x para el cual la función vale 0. Pero esta función nunca vale 0, o sea que raíces tampoco tiene. Pero lo que yo quería analizar, o quería usar esta función para analizar, es qué pasa en los bordes del dominio. ¿Está bien? ¿Qué pasa? No puedo hacer el cálculo, no puedo hacer esta cuenta, o sea, esta cuentita de acá, lo puedo hacer para cualquier valor de x. Por ejemplo, puedo calcular cuánto vale la función cuando x vale 5, o cuando x vale menos 23, pero no puedo hacer la cuenta cuando x vale 0. Y tampoco podría hacer la cuenta cuando x vale infinito o menos infinito, porque esos ni siquiera son números. Pero lo que puedo, de alguna manera, estudiar es qué pasa cuando la variable x se acerca a cualquiera de esos valores. Por empezar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando x se acerca a 0? ¿Está bien? Cuando x se acerca a 0. Vamos a decir qué pasa cuando x tiende a 0. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, cuando x vale 1, la función vale 1. ¿Por qué? Porque 1 dividido 1 es 1, ¿no? Pero entonces podríamos hacer lo que esperamos que sea el gráfico. Como siempre vamos a tener el eje x, el eje y una graduación. Que es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y queremos hacer el gráfico de esta función. Entonces, una cosa que es pésima para analizar una función es hacer una tabla de valores. Pero como estamos introduciendo, como queremos introducir este tema, vamos a hacer una tabla de valores por una vez. Entonces decimos, cuando x vale 1, la función vale 1. O sea que este punto de acá, el punto 1, 1, pertenece al gráfico de esta función. ¿Está bien? Entonces, bueno, ese no era un punto interesante. Más bien yo lo que quería estudiar era qué pasaba justamente en los valores donde el que no toma el dominio, ¿no? Eso justamente cuando x vale 0 y decíamos cuando x se acerca a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando x... Ahora estoy cuando x vale 1, la función vale 1. Pero ¿qué pasa si x vale 0,1? O sea, un décimo. Bueno, 1 dividido 0,1 es 10. ¿Está bien? ¿Y qué pasa ahora cuando x se acerca todavía un poco más? ¿Qué pasa si dijimos, bueno, cuando x vale 0,1, la función vale 10? ¿Y qué pasa cuando x todavía se acerca un poquito más a 0?
Por ejemplo, se acerca hasta una centésima. 1 dividido una centésima es 100. ¿Y qué pasa si x se acerca todavía más a 0? Por ejemplo, a una milésima. Bueno, 1 dividido una milésima es 1000. Entonces vemos que cuanto más cerca está x de 0, cuanto más cerca está x de 0, la función toma valores cada vez más grandes y positivos. ¿Está bien? Y acá hay una cosita que había que aclarar, y es que cuando uno se acerca a un valor, por ejemplo en este caso me estoy tratando de acercar a 0, uno se podría acercar por la derecha o se podría acercar por la izquierda. Por ahora nos estamos acercando por la derecha. Dijimos, bueno, cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 0,1, la función vale 10. Cuando x vale 0,01, la función vale 100. O sea, toma valores tan grandes y positivos que ni siquiera lo puedo hacer en mi gráfico. Entonces, ese tipo de comportamiento se dice que es cuando la variable tiende a un número. ¿Está bien? Cuando la variable tiende a un número. En este caso es el límite cuando x tiende a 0. Pero me estoy acercando a 0 por la derecha o por la izquierda. Este comportamiento es cuando x tiende a 0 por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? De la función 1 sobre x. Entonces esto se lee así. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 sobre x. ¿Y qué está pasando cuando x se acerca cada vez más a 0 tomando valores positivos? Es decir, se acerca cada vez más a 0 por la derecha. Y vemos que la función crece indefinidamente. Es decir, cuanto más me acerco a 0, cuanto la variable x se acerca más a 0 por la derecha, la función toma valores cada vez más grandes. Si me acerco a una décima, la función vale 10. Si me acerco a una milésima, la función vale 1000. Si me acerco a una millonésima, la función vale 1.000.000. Entonces se dice que la función tiende a infinito. Tiende a más infinito. El límite de la función 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, es más infinito. ¿Qué significa esto? Como yo me puedo acercar indefinidamente a 0, ¿por qué me interesa acercarme indefinidamente a 0? Bueno, porque justamente el 0 no pertenece a mi dominio, y yo quiero saber cómo se comporta la función en las cercanías de ese valor cuando cómo se comporta mi función cuando la variable tiende a ese valor que no pertenece al dominio. No me interesaría saber qué pasa en las cercanías de x igual a 4. O a lo mejor sí, me interesa saber qué pasa en las cercanías de x igual a 4. Pero no hay problema, porque en x igual a 4 yo puedo hacer la cuenta. Pongo 1 dividido 4, es 0,25, no hay problema. El inconveniente surge cuando quiero estudiar qué pasa con esta función en las cercanías de 0. ¿Por qué? Porque el 0 no pertenece al dominio. Entonces digo, bueno, si yo me acerco al 0 por la derecha, la función tiende a más infinito. Toma valores cada vez más grandes. ¿Está bien? Toma valores cada vez más grandes. ¿Estamos? Ok. La otra cosa que podría hacer es ver qué pasa cuando yo me acerco a 0, pero al revés. Ya vimos que cuando yo tomo que la variable se acerque a 0 por el lado derecho, es decir, tomando valores positivos, la función 1 sobre x tiende a más infinito. Pero ¿qué pasa cuando me acerco tomando valores negativos? Por ejemplo, digamos, menos 1, esto me da menos 1. Menos 0,1, esto me da menos 10. Menos 0,01, esto me da menos 100. Menos 0,001, esto me da menos 1000. Es decir, ¿qué pasa ahora con el límite de la función 1 sobre x cuando la variable se acerca a 0 por la izquierda? Este signo más y este signo menos, que están a la derecha y arriba del 0, significa límite
con la variable tendiendo a 0 por la derecha y límite con la variable tendiendo a 0 por la izquierda. ¿Está bien? Entonces, ya analizamos qué pasa cuando me acerco por la derecha y ahora quisiéramos saber qué pasa cuando me acerco por la izquierda. Acá hay un puntito que lo graficamos nada más para tenerlo como referencia, y es que cuando x vale menos 1, menos 1 dividido menos 1 es menos 1, o sea que este punto es un punto de la función. Ahora, ¿qué pasa si la variable, en lugar de valer menos 1, vale menos 0,1? Está por acá. Y bueno, entonces la función vale menos 10. Y si me acerco un poco más, a menos una centésima, la función vale menos 100. Y si me acerco un poco más, a menos una milésima, la función vale menos 1000. Entonces se dice que el límite de la función 1 sobre x cuando x se acerca a 0 por la izquierda es menos infinito. La función tiende a menos infinito cuando x se acerca a 0 por la izquierda. ¿Está bien? Que la variable tienda significa que se puede acercar al 0 por la izquierda. ¿Pero cuánto se puede acercar? ¿Se puede acercar a una millonésima? Sí. ¿A una 1000 millonésima? Sí. ¿A una 1000 millonésima? También. Que algo tienda significa que se puede acercar arbitrariamente todo lo necesario. Y como x se puede acercar a 0 por la izquierda arbitrariamente todo lo necesario, entonces la función puede tomar valores negativos y el módulo arbitrariamente grande. Eso significa que tiende a menos infinito. Cualquier número que ustedes piensen, menos 1000 millones, ese valor puede ser alcanzado por la función si x está lo suficientemente cercano a 0 del lado izquierdo. Y lo mismo lo que vimos antes. Ustedes piensen un número arbitrariamente grande, qué sé yo, 100.000 millones. ¿La función 1 sobre x puede llegar a valer 100.000 millones? Sí. Yo puedo encontrar un valor de x que esté lo suficientemente cercano a 0, de tal manera que 1 dividido ese valor sea mayor que 100.000 millones. Por ejemplo, si tomo x igual a 0,000000000001, en ese caso, el cociente me va a dar un número mayor a 100.000 millones. Entonces, el concepto de que algo tiende a infinito, el concepto de que una función tiende a infinito, o a menos infinito, significa que esa función puede ser arbitrariamente grande o arbitrariamente chica. Cuando digo arbitrariamente chica me estoy refiriendo a que se va a valores enormes pero negativos, siempre y cuando la variable x cumpla un determinado papel. En este caso, cuando x se acerca a 0, por la derecha, el límite de la función es más infinito. Y por la izquierda es menos infinito. O sea que si lo dibujo, ¿qué tenemos? Tenemos que esto se acerca indefinidamente al eje, y este se acerca indefinidamente al eje, de esta manera. Entonces, ¿qué hay en x igual a 0? En x igual a 0 hay una asíntota vertical. Vamos a poner vertical para decir vertical. ¿Está bien? Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, más infinito. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, menos infinito. Entonces, la función, cuando x se acerca por la derecha a 0, la función se pega muchísimo al eje. ¿Lo llega a tocar? No, porque x no puede valer 0. X no puede valer 0. Pero se pega todo lo que haga falta. Y ahora, la otra cosa que nos falta por analizar, porque analizamos qué pasa en un borde, en uno de los bordes del dominio, ¿no? Porque el 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces a mí me interesaba más, no me interesaba especialmente qué pasa cuando x vale 8. Porque si quiero saber qué pasa cuando x vale 8, hago 1 sobre 8 y hago la cuenta. Pero no podía ser 1 sobre 0. Entonces por eso me interesaba analizar qué pasa con una función
cuando x se acerca a 0 por la derecha o por la izquierda. Y los otros dos bordes del dominio son más infinito y menos infinito, ¿no? Entonces, lo que me interesa, voy a borrar esto de acá, lo que me interesa es saber qué pasa con la función cuando x se hace cada vez más grande. ¿Qué pasa con la función cuando x se hace cada vez más grande? Por ejemplo, ya dijimos, cuando x vale 1, la función vale 1. Y cuando x vale 10, ¿cuánto vale la función? Y bueno, 1 dividido 10 es 0,1. Y cuando x vale 100, la función vale 0,01. Y cuando x vale 1000, la función vale 0,001. Entonces, a medida que x toma valores cada vez mayores, la función se acerca cada vez más al 0. ¿Está bien? ¿Qué significa que x toma valores cada vez mayores? Significa que x tiende a más infinito. Vamos a ver qué pasa con la función 1 sobre x. Vamos a ver qué pasa con la función 1 sobre x cuando x toma valores cada vez más grandes. Entonces, ¿esto cómo se lee? Se dice, vamos a ver qué pasa con el límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a más infinito. ¿Qué pasa con la función 1 sobre x cuando x es arbitrariamente grande? En el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Está bien? Antes, en estos límites, veíamos qué pasaba cuando x se acerca a un número. Ahora vamos a ver qué pasa con la función cuando x se hace arbitrariamente grande. ¿Qué significa arbitrariamente grande? ¿Más grande que 1.000.000? Sí. ¿Más grande que 1.000 millones? Sí. Más grande que cualquier número que escribamos. ¿Está bien? Porque siempre se puede encontrar un número que sea mayor a cualquiera que digamos. Entonces, decíamos, cuando x vale 1, la función vale 1. Cuando x vale 10, la función vale 0,1. Cuando x vale 100, la función vale una centésima. Cuando x vale 1000, la función vale 0,01. Y cuanto más grande sea el valor de x, cuanto más grande y positivo sea el valor de x, el resultado de 1 sobre x va a ser positivo, pero cada vez más chico. Es decir, que el resultado, o sea, la función 1 sobre x, se hace arbitrariamente chica cuando x se hace arbitrariamente grande. Es decir, que la función se acerca cada vez más a 0. O sea que el límite cuando x tiende a más infinito de la función 1 sobre x es 0. El límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a más infinito es 0. Entonces, como es el gráfico de esta función, a medida que x se hace indefinidamente grande, la función se hace indefinidamente chica. Entonces lo que tengo de acá es un comportamiento otra vez asintótico, pero en esta vez una asíntota horizontal. Y lo mismo pasa para el otro lado, es decir, ¿qué pasa cuando x, en vez de hacerse indefinidamente grande y positiva, se hace indefinidamente chica? Es decir, enorme en módulo, pero negativa. Es decir, cuando x tiende a menos infinito. Bueno, tendremos que poner un signo menos acá. Cuando x vale menos 1, la función vale menos 1. Eso ya lo dijimos. Cuando x vale menos 10, la función vale menos una décima. Cuando vale menos 100, menos una centésima. Cuando vale menos 1000, menos una milésima. Y se puede hacer indefinidamente pequeña la función a medida que x se hace cada vez más negativa. Por lo tanto, se dice que el límite de la función 1 sobre x cuando x tiende a menos infinito también es 0. ¿No? En este caso se acercaba a 0 tomando valores positivos, y en este caso se va a acercar a 0 tomando valores negativos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que en i igual a 0 hay una asíntota horizontal. Es decir que
la función nunca llega a valer 0. ¿Está bien? Eso ya lo hemos dicho al principio. Para cualquier valor de x, este me puede dar cualquier número positivo o cualquier número negativo, pero nunca me va a dar 0. Y justamente en igual a 0 hay una asíntota horizontal. Por lo tanto, la imagen son todos los números reales, excepto el 0. O sea que va desde menos infinito hasta 0, y desde 0 hasta más infinito. ¿Está bien? Entonces, lo nuevo de esto, lo que es más complicado de pensar, es el concepto de límites, ¿no? ¿Qué pasa con la variable x cuando se acerca indefinidamente a un número? Y cuando la variable que se acerca indefinidamente a un número, siempre hay dos maneras de acercarse: por la derecha o por la izquierda. O bien, cuando la variable crece indefinidamente en los positivos o decrece indefinidamente en los negativos. En este caso no hay que pensarlo desde la derecha o desde la izquierda, ¿no? Cuando la variable se acerca a más infinito, solamente se puede acercar desde la izquierda, y cuando se acerca o tiende a menos infinito, solamente se puede tender desde la derecha. Entonces, este era el análisis que nos iba a interesar. Por supuesto, ahora podemos decir cuando la función es creciente o decreciente, cuando es positiva o es negativa. Lo podemos escribir para que quede completo. Fíjense, la función es positiva acá, o sea, desde 0 hasta más infinito. Es negativa desde menos infinito hasta 0. Para estos valores de x la función es negativa. Para estos valores de x la función es positiva. Ahora bien, ¿cuándo crece esta función? Acá decrece y acá decrece. O sea que crecer no crece nunca. Y decrecer, decrece siempre para todo su dominio. O sea que decrece desde 0 hasta desde menos infinito hasta 0. Decrece desde menos infinito hasta 0, y desde 0 hasta más infinito. ¿Está bien? Decrece acá y decrece acá. El gráfico, este gráfico que se parte, que tiene una discontinuidad, fíjense que justamente las dos asíntotas se cruzan, y a partir de ese cruce hay una simetría entre esta rama y entre esta rama. Este gráfico se llama hipérbola. No hace falta que se lo acuerden, pero esto es una hipérbola. Se los escribo por si. Las dos ramas de esta hipérbola son simétricas, ¿está bien? Son simétricas respecto del punto en donde se cruzan las dos asíntotas vertical y horizontal. ¿Está bien? Entonces, esta función que acabamos de analizar es la función más fácil de analizar, la más sencilla, de una familia de funciones que se llaman funciones homográficas. ¿Está bien? Las funciones homográficas, a su vez, son una familia dentro de una familia más grande de funciones, que son las funciones racionales. Las funciones racionales, que ya vieron anteriormente, son el producto de dos polinomios, ¿no? En el caso de las funciones homográficas, son el cociente de dos polinomios, digamos, de grado 1, de dos funciones lineales. Entonces, por más complicada que sea la función homográfica, que nunca son muy complicadas, se dicen homográficas porque todas tienen el mismo gráfico. Es decir, todas tienen dos asíntotas, una horizontal y otra vertical, y el gráfico es una hipérbola, que como todas las hipérbolas, tiene dos ramas que son simétricas respecto del punto de intersección de sus asíntotas. Entonces, lo único que pueden ser así, o así y así. Pero ya lo vamos a ir estudiando. Entonces, lo que voy a escribir primero, en cuanto encuentre el borrador, es la forma más general que tiene una función homográfica. La función 1 sobre x es la función homográfica más sencilla de todas. La función homográfica más sencilla de todas es 1 sobre x. Pero
las funciones homográficas en general, como dije recién, son el cociente de dos funciones lineales. Es decir que las funciones homográficas en general se van a escribir de esta forma. F de x es igual a por x más b sobre c por x más d. Donde a, b, c y d pertenecen a los reales y la c tendría que ser distinto de 0 porque si no dejaría de ser una función lineal, pasaría a ser un número. ¿Está bien? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a por d tiene que ser distinto que c por b. Esto también lo tienen que cumplir para que una no sea el múltiplo de la otra. Entonces, una de las maneras generales de escribir las funciones homográficas es esta de acá. Por ejemplo, la función homográfica que vimos recién era una función homográfica que era f de x igual a 1 sobre x. Entonces, según esta nomenclatura, a sería 0, b sería 1, c sería 1 y d sería 0. Entonces, a, b, c y d pertenecen a los números reales. Y c es distinto de 0. Fantástico. Entonces, es una función homográfica. Recuerden que de la misma manera que cuando vimos funciones trigonométricas, recordar cuál es a, b, c y d no tiene ninguna importancia para nada. Pero recuerden que, por ejemplo, otra función homográfica que me invento ahora podría ser f de x igual a 5x menos 8 sobre menos 17x más 24. ¿Qué sé yo? A vale 5, b vale menos 8, c vale menos 17 y d vale 24. Es una función homográfica que se puede analizar. De la misma manera que, por ejemplo, las funciones cuadráticas se pueden expresar de tres maneras. Una era la polinómica, la otra era la forma factorizada y la otra era la canónica. ¿Está bien? Las funciones homográficas también se pueden expresar de dos maneras. Uno puede tener una función homográfica expresada así, o puede tener la misma función homográfica pero expresada de otra manera. Y esa segunda manera es esta de acá, que sería expresar, pongamos otras letras para que no se confundan, A, B, C, D, podemos poner E, F podemos poner, F no porque se va a confundir, G, H, K, donde E, H y K pertenecen a los reales. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo una función, como dije antes, que es a por x más b sobre c por x más d, la puedo transformar para escribirla de esta manera. Donde x es la variable, ¿no? X es la variable y los demás son constantes. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahora vamos a dejar acá. Estas son las dos maneras en las que vamos a encontrarnos a las funciones homográficas escritas. Vimos cómo es que se analiza la función homográfica más fácil de todas, que es la función 1 sobre x. Y vimos qué pasa, cómo se analiza un límite. Cuando x tiende a un valor fijo, que puede ser por derecha o por izquierda, y cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Ahora vamos a ver cómo aplicamos eso a las funciones homográficas más completas, no solamente a esta que era la más sencilla de todas. Pero en la clase que viene vamos a hacer eso.